Voy a tratar de darles una doble visión. La visión que tengo como ilustradora promocionándome y la que tengo como directora de arte a la hora de acercarme al trabajo de los ilustradores. A mí me molesta mucho cuando me cuesta llegar al trabajo. Hoy en día, en las redes sociales, uno mezcla todo. Lo que hizo el fin de semana, las cosas que le gustan, con lo que hace. Y cuando todo eso se vuelve una mezcla difícil de codificar, del otro lado se hace muy trabajoso. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo me presento? Lo primero que hay que hacer es un trabajo de investigación. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, trabajar en el mercado editorial, lo mejor que pueden hacer es comprar las revistas que les interesan, ver quiénes son los directores de arte o los responsables del área en los créditos y a partir de ahí ponerse en contacto. En mi caso, por ejemplo, que a mí me interesaba trabajar con ilustración aplicada a producto, lo que yo hice durante varios años fue asistir a ferias de diseño en donde los mismos productores son los que atendían los stands y cuando veía que era un producto que podía trabajar con ilustración, me acercaba, me presentaba y dejaba alguna tarjeta o alguna postal. Generalmente eso no es que dé resultados inmediatos, pero sí uno puede empezar a generar un vínculo. Y de esos vínculos que uno empieza a generar es que después aparecen las oportunidades concretas de trabajo. También puedes visitar las páginas web de las agencias de publicidad que trabajan con ilustración y a partir de todo este trabajo de investigación ir armando una agenda de contactos. Estos contactos pueden darse tanto de manera virtual como de manera presencial u objetual. Cuando hablo de virtual me refiero a lo más sencillo que es mandar un mail. Ahora, en ese mail hay que tener algunas cuestiones en mente. Primero, por supuesto, ser cordial. Presentarse mínimamente sin ser invasivo. Adjuntar siempre una imagen, algo que muestre visualmente lo que tenemos para proponer. Obviamente elijan lo mejor que tengan, pero que sea algo que no tenga demasiado peso, que no moleste. A esa presentación y esa imagen representativa ustedes pueden agregar un link que los lleve al portfolio o al PDF, a lo que quieren que el otro vea con detenimiento, con tiempo y con buena predisposición. Ahora, para mí la mejor manera de acercarse es de manera semipresencial u objetual. A esto me refiero con hacer un envío concreto de una pequeña pieza. Partamos de la base que a nadie le molesta recibir un obsequio. Y eso puede ser algo que nosotros efectivamente enviemos o también alguna cosa que tengamos encima para poder obsequiar cuando la oportunidad se presenta. Vamos a ver algunos ejemplos a modo de inspiración y para que a ustedes les despierte sobre todo las ganas de sentarse a generar algo. El común denominador que deberían tener estos objetos, que estaría bueno que se pongan a pensar, es que sean impresos o fáciles de reproducir. Es interesante que sean seriados, por ejemplo, porque eso ya los vuelve especiales. Y otra cosa a tener en cuenta es que sean cosas muy fáciles de ser enviadas por correo. Vamos a ver varios objetos a modo de inspiración para que les den ganas de sentarse a hacer. Esta es una serie de tarjetas de las primeras que hice para mí personales cuando empecé a ilustrar y lo que tienen como denominador común es que de un lado están impresas a color con mi dirección de mail y del otro lado están impresas en blanco y negro con la página web. Mostrándoles el trabajo de colegas, los stickers son como objetos también muy fáciles de regalar y que se puede usar tanto para compartir con colegas como para pasárselo a gente que no es de la ilustración y siempre puede ser bienvenido. Acá les traje varias postales que también creo que es como uno de los objetos predilectos a la hora de promocionarse. Y fíjense que todos tienen más o menos las mismas constantes. Tienen un lado en donde lo que más se ve es la imagen, se luce, uno puede tener ganas de colgarlo en algún lado. Y del otro lado están los datos fundamentales de contacto. En otros casos también aparece la obra y del otro lado aparece un poco más de información acerca de ese artista. En este caso, un trabajo comercial que para la ilustradora es muy importante e incluso un listado de clientes con los que trabaja. Una alternativa interesante para poder producir este tipo de objetos es juntarse entre varios colegas con profesiones afines como diseño y en un pliego grande imprimir todos juntos. Eso nos permite no tener que hacer miles de tarjetas y con eso tener para un buen rato. Es interesante también
cuando tenemos un proyecto nuevo que queremos promocionar, aprovechar eso como excusa y hacer, por ejemplo, una postal. Esta es una de Cristian Montenegro, que para el lanzamiento de un libro aprovechó y hizo la postal, en donde promociona al libro y también a su trabajo en general. Saliendo un poquito del formato postal y empezando a entrar en un formato más de publicación, pero muy pequeñito. Este, por ejemplo, es un mini folletito de Cristian Montenegro también, y que es muy interesante. Esto era un trabajo que él hacía para una revista que salía todas las semanas, entonces tenía que ilustrar siempre una nota distinta. Cuando ese trabajo se terminó, resultó ser que tenía como un gran sistema de muchas imágenes que, si bien no contaban nada en conjunto, sí tenían un concepto de serie. Estas piecitas son mini fanzines, que en realidad son unos desplegables, están impresos de un solo lado, y también son la manera ideal de mostrar una serie en un pequeño desplegable. Entonces todos tienen como una temática, en este caso son estos gatitos. Casi está como en un intermedio entre una tarjeta personal y un fanzine. Pero con esto que hablábamos antes, ¿no? De la importancia de mostrar cómo uno aborda un tema en particular. No solamente cómo desarrolla una imagen en solitario, sino cómo puede armar un discurso gráfico sobre una tematización. Acá estamos entrando en el terreno del fanzine, que es para mí de por sí una pieza predilecta. Me parece que es la pieza ideal para que todo ilustrador haga como alarde de todas sus virtudes y se luzca. Ahí mismo donde la ilustración se convierte en comunicación. Acá les traje varios ejemplos. Este coloring book es parte de una colección. Es una colección de fanzines hechos por diferentes ilustradores. Y con este concepto de colorear, entonces lo puede hacer de una manera muy económica. Las tapas son en un papel de color y luego el interior es todo blanco con impresión en negro. Este fanzine a mí me gusta especialmente porque retrata muy bien a su autor. Si se fijan, de entrada todo apunta a un universo infantil, como de cuaderno escolar, y se desarrolla en su interior un discurso bastante complejo que mezcla historietas con textos, con historias escritas, con fotografías. Todo nos lleva al mismo universo, que es el suyo. Es muy interesante también pensar en objetos que puedan ser útiles a aquella persona a la que se lo estoy obsequiando. Esto es un clásico que es el de los calendarios. Y en este caso además hay una temática que es la temática de las personas y sus mascotas. Entonces cada una de estas ilustraciones muestra una pareja de persona-animal. Entonces de esta manera tenemos un objeto que es útil, pero que también sirve para colgarse y vestir y que la ilustración nos acompañe. Podemos ver que hay muchas maneras de promocionarse y que todo depende de ponernos a hacer.